Señor, queremos que tu Espíritu Santo sea guiándonos a tu bendita palabra, que tú seas hablando, llamando, redarguyendo, llevándonos al arrepentimiento y enviándonos para la gloria de tu nombre. Amén. Muy bien, ¿quién recuerda sobre qué hablé en mi última predicación? ¿Recuerdan que les mostré una fotico de unos hermanos queridos que iban para la iglesia? De los zombies en la iglesia. Y hablé de los zombies para ilustrar la necesidad de ser reavivados. ¿Y cuál fue el texto? Les doy una pista. Eso, muy bien, el Salmo 85, que el versículo número 6 es el lema de nuestra denominación este año. Hoy continuamos con el tema. Y vamos a ver las evidencias de aquel que está reavivado, de aquel que está avivado. ¿Cuáles son las evidencias, las muestras? ¿Cuál es el fruto de aquella persona que está reavivado? Y por ende, pues vamos a ver el fruto o la evidencia de aquel que no está reavivado, de aquel que no está avivado y que por lo tanto le consideramos como un zombie. Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 5, un texto supremamente conocido por todos. Gálatas capítulo 5 versos 16 al 26. Gálatas capítulo 5 versos 16 al 26, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así la santa palabra del Señor. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contraria al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas a estas. Les advierto ahora, como lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. La carta de Pablo a los Gálatas es una de las más antiguas del Nuevo Testamento. Se dice que fue escrita más o menos entre el 55 y 57, junto con Santiago y Primera de Tesalonicenses son las más antiguas. Y Gálatas presenta una defensa de la justificación por fe. ¿Por qué? Porque habían maestros judaizantes, es decir, personas que estaban enseñando y querían volver a la ley, negando la suficiencia de la gracia para la salvación. Entonces ellos no podían creer que la gracia fuera suficiente para que una persona fuera salva, y entonces trataban de amarrarse a la ley para con ella agradar a Dios y ganarse la salvación. Qué terrible esto. Es decir, poniendo la confianza en mis propios logros y no solamente en la gracia de Dios. Entonces Pablo
en reacción a esas enseñanzas, escribe el capítulo 5. Todo ese capítulo 5 habla de la libertad en oposición a la circuncisión como requisito para ser salvo, y a los maestros que eran legalistas. ¿Saben qué es el legalismo? El legalismo es tomar leyes humanas y elevarlas al nivel de la ley de Dios, ¿cierto? Hay leyes divinas y hay leyes humanas. Las leyes humanas no se pueden equiparar con las leyes de Dios. Pero el legalista tiende a que una ley humana sea elevada a la misma instancia de la ley de Dios, y eso es muy peligroso. Pero Pablo también, entonces, como para que no se vayan a confundir, hace una diferencia entre libertad y libertinaje. Es cierto que hemos sido liberados de la ley como requisito para salvación y como causa de una condenación, pero dice Pablo, ojo con el libertinaje. Entonces llegamos al texto que vamos a estudiar esta mañana. La vida llevada por los impulsos pecaminosos versus una vida guiada por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 al 25. Y una vida guiada por el Espíritu Santo, que evidencia el fruto del Espíritu Santo, muestra a una persona avivada. El avivado no es el que más grita, el más alegre, el más extrovertido, no. El avivado es aquel que da evidencias del fruto del Espíritu Santo. Así que Pablo en este texto expone la manera de vivir de una persona guiada por el Espíritu Santo y la manera de vivir de una persona guiada por su naturaleza pecaminosa. Y es que al que está vivo se le nota, ¿sí o no? Y el que está muerto también. El que está muerto huele de lejos, se le nota. El zombie se le nota. Yo les mostré una fotico hace 15 días de unos hermanos que van para la iglesia y son unos zombies. Se les nota que son zombies. Hay una evidencia externa. Se nota cuando una persona está reavivada por el Espíritu y se nota cuando una persona está como un zombie, andando como un muerto. Pablo entonces comienza este texto de los versículos 16 al 18 hablando que esto es un asunto de ser o no ser. Aquí no hay puntos intermedios. Es cierto que nosotros en nuestro lenguaje usamos como, ¡ay, está medio muerto! Pero no, uno en la vida está o vivo o muerto, ¿cierto? Uno no está medio vivo o uno no está medio muerto. Esa es una expresión popular que se usa, pero uno está o vivo o muerto. O hay signos vitales o no los hay. O hay actividad cerebral o no la hay. O estás vivo o estás muerto. Y Pablo empieza planteando esto. Y lo plantea también como una batalla dentro de nosotros. Así que entonces un zombie es aquella persona que se deja llevar por sus impulsos pecaminosos. Mientras que una persona avivada o reavivada por Dios evidencia el fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver las evidencias primero, de acuerdo como lo plantea el texto, de la persona que necesita ser reavivada. Número 1, evidencias de aquel que necesita ser reavivado. Si tú presentas uno de estos síntomas, amado hermano, tú necesitas ser reavivado. Tú estás como un zombie caminando en la iglesia sin rumbo alguno. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Quien necesita ser reavivado, quien es un zombie en medio de la iglesia, presenta una forma de vivir. Y atención, no estamos diciendo que son fallas puntuales. Aquí se habla de una manera de vivir. ¿Listo? Es quien cotidianamente, quien regularmente se comporta así y no se arrepiente. Estamos hablando de ese tipo de personas o comportamientos. Entonces, comienza hablando de enemistades.
¿Con cuántas personas no te diriges la palabra? Piensa por un momento en eso. Yo no le hablo, estamos peleados. Muy bien. Y si lo haces con rabia. Yo lo saludo por no dejar. Pleitos. ¿Con cuántas personas estás peleando en este momento? ¿Cómo es la vida en tu hogar? ¿Armónica? ¿En armonía? ¿O en medio de peleas? ¿Eres de los que se agarra con cualquiera? Fosforito, fosforito, que se prende rodado y corra porque esté. Celos. ¿A cuántas personas intentas controlar? Tienes que estar controlando tu entorno y a las personas de tu entorno. Ira. ¿Cuándo fue la última vez que actuaste con rabia contra una persona? Contiendas. ¿Cuándo fue la última vez que por ganar o competir dañaste una relación? Es que yo no me dejo, soy bobo. Y acaba uno con la relación con alguien. Contiendas. Disensiones. ¿Cuándo fue la última vez que dañaste a alguien por un comentario malo? Por una actitud que divide, que aparta a los demás. Partidismos. ¿Cuándo fue la última vez que menospreciaste a alguien porque no pensaba como tú, porque no hacía las cosas como tú? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste acepción de personas? Envidia. ¿Cuándo fue la última vez que no te alegró el triunfo de alguien? Envidia. Esos son los comportamientos del zombi contra sí mismo, ¿cierto? En esta lista de pecados hay unos que son contra sí mismo, hay otros contra Dios y hay otros contra el prójimo. Los que acabo de leer son contra el prójimo. Ahora contra sí mismo, contra él mismo. Fornicación. Pregunta: ¿llevas una vida sexual activa por fuera del matrimonio? Porque si tú no lo sabías, la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad es bendito dentro del matrimonio, por fuera es pecado. Parece que se nos olvidara. Impureza. Cultivas los malos deseos de tu mente. Cultivas los malos deseos de la mente. Claro, yo no puedo evitar que los pájaros pasen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que se posen sobre mi cabeza. No voy a dejar que hagan nido en mi cabeza. ¡Fuera con eso! Que pasen y que pasen derecho, pero no los dejo anidar, no los dejo posarse sobre mi cabeza. Un ejemplo de eso es la pornografía o los pensamientos lascivos. Desenfreno. ¿Das rienda suelta a todos tus impulsos? ¿Das rienda suelta a todos tus impulsos? ¿Te dejas llevar por el desenfreno? Yo he escuchado mucho a veces la gente que dice: hágale, sin mente. ¿Saben lo que quiere decir, cierto? No le eche mente, hágale. Uy, qué peligro, Dios mío. Qué peligro. El desenfreno, en donde ya no hay límites. Las normas no me importan, la ley de Dios no me importa, yo voy para adelante. Y si quiero hacer eso, lo hago. ¡Qué peligro! Borracheras, es decir, abuso del licor. Hay personas que si se toman una copa no son capaces de parar. Si se toman una copa tienen que seguir. Hay personas que si se toman una cerveza tienen que seguir. No son capaces de parar. Porque no tienen dominio propio. Y Pablo está hablando de eso. Las borracheras. Orgías. Aquí no se refiere estrictamente a una orgía sexual,
se refiere a las celebraciones excesivas, celebraciones en donde no hay límite de nada, donde la gente se desinhibe y desde la comida hasta el disfrute es sin límite. Qué peligro eso. Entonces nos dejamos llevar, y si a eso le agregamos algunas cositas que nos echamos encima, entonces nos dejamos llevar contra sí mismo. Pero también dentro de esa lista de comportamientos de los zombies, de aquellos que necesitan ser reavivados, hay pecados contra Dios. Entonces la idolatría, ¿tiene Dios la prioridad y la exclusividad en tu vida? ¿Tiene Dios la prioridad y la exclusividad en tu vida? Eso dice si somos idólatras o no. Es más que tener estatuas en la iglesia. Eso va más allá. Y también dice hechicerías. ¿Confías tu destino a los fetiches? ¿Confías tu destino y tu vida a los agüeros o a Dios? Pablo termina abriendo la lista, es decir, esto no es una lista cerrada. ¿Qué significa? Que no es solamente eso. Entonces Pablo dice, y cosas semejantes a esas. Lo que se les ocurra que sea semejante a eso. Ese es el comportamiento de un zombie, de alguien que está como medio muerto, ¿cierto? Que parece vivo, pero en realidad está muerto. Cosas semejantes a estas. Los que tienen esa manera de vivir. No es el que se equivoca una vez, se arrepiente de todo corazón y se levanta para seguir con el Señor. No. Es el que tiene esa manera de vivir, que han rechazado la obra de Dios, que han rechazado el Espíritu Santo y que termina diciendo Pablo, no heredarán el reino de los cielos. Este es el comportamiento que evidencia a una persona que no está vivificada. Piensa por un momento, ¿cuántos de esas actitudes o prácticas están en tu vida? Porque eso evidencia la necesidad que tenemos de clamarle al Señor, por favor, vuelve a nosotros y danos vida, Señor, estamos como muertos. ¿Por qué? Porque practicamos esas cosas. Señor, que tu Espíritu Santo nos vivifique, porque estamos practicando estas cosas. Número 2, evidencias de aquel que está reavivado, de alguien que dejó de estar muerto, de alguien que se levantó de entre los muertos y ahora vive para Cristo. Entonces Pablo, después de enumerar la vida de los zombies, de los muertos vivientes, dice, en cambio, eso es un contraste, en contraposición, ¿cierto? Muy aparte de esto, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es. Me gusta esta traducción. La Nueva Traducción Viviente dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Hermanos, eso se tiene que notar. Claro que nosotros debemos decir y proclamar con voz audible que somos cristianos, y a nosotros nos puede dar vergüenza, pero más que el decir, con el actuar, la gente tiene que vernos diferentes. La gente tiene que decirle a uno, venga, usted es como diferente. A veces dicen raro, ¿cierto? Es como raro, porque no se amolda a la mayoría. Usted tiene algo diferente. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tiene? El fruto del Espíritu Santo que produce nuestra vida. Y empieza a enumerar, ¿cierto? Amor. Una persona reavivada le pone amor a todo lo que piensa, dice y hace. Podríamos decir que un cristiano tiene que expirar amor, sudar amor. Se le siente el amor. Gozo.
Una persona reavivada no se deja amargar por la vida, no se deja amargar por las circunstancias. Que la vida es dura, ¿quién dijo que no? Que nos pasan cosas, ¿quién dijo que no? Jesús dijo: en el mundo encontraremos aflicción, pero Él ha vencido el mundo. Que vamos a caminar por valle de sombra de muerte, el Salmo lo dice, pero el Señor estará conmigo. Pero es que nos dejamos amargar por lo que nos pasa y perdemos el gozo y nos volvemos unos zombies. Paz. Una persona reavivada experimenta una relación con Dios sin obstáculos. ¿Por qué? Porque la paz es el fruto de la reconciliación de Dios con el hombre. Y cuando yo estoy consciente de que en Cristo he sido reconciliado con Dios el Padre, yo lo experimento. Entonces no tengo por qué sentirme rechazado o abandonado por Dios, o que Dios me está mirando feo. No, porque en Cristo Jesús Él ya me reconcilió. Él me ama a pesar de lo que soy yo. Paciencia. ¿Será que esto necesita explicación? Una persona reavivada no se deja sacar de casillas. Uy, uy, uy. Y sabe esperar. Francamente, esta es una de las cosas que menos experimentamos, ¿cierto? Perdemos muy fácil la paciencia. Nos salimos de casillas. A mí el tráfico me trata de sacar de casillas y yo soy: Señor, ayúdame. Cierto, hay muchas circunstancias que le sacan, le vuelan a uno, pero hay que conservar la calma, hermanos, porque si no me vuelvo un zombie. Una persona reavivada muestra paciencia, no se deja sacar de casillas, se conserva inmutable frente a la ofensa. Y no solo eso, sabe esperar. Le pide al Señor, y si el Señor dice: un momentico, pues uno espera: Señor, en tu tiempo, porque yo soy paciente. ¿Cierto? Qué rico fuera. Benignidad. Una persona reavivada trata bien a los demás. ¿Ustedes no han sentido que hay personas que a uno le da miedo acercársele? Qué miedo hablar con una persona, ¿cierto? Y que se lo coma a uno de un grito. Una persona reavivada trata bien a los demás, inspira confianza, acercamiento, bondad. Una persona reavivada trabaja por el bien de otros, es solidaria, le importa el bienestar del otro. Si el otro está sufriendo, se acerca. Fidelidad. Una persona reavivada es leal a Dios, leal a las convicciones de la fe. No se deja doblegar, camina firme, va derechito. Mansedumbre. Esta es otra de las. Una persona reavivada no tiene problema en retroceder para que otra persona sea bendecida o para no dañar una relación. Moldeable. Eso me gusta, moldeable. No, es que yo soy así y así me muero. No, cambia. Pide al Señor que te reavive, ¿cierto? Dominio propio. Esto encierra una cantidad de cosas. Una persona reavivada no da rienda suelta al pecado. Un pequeño ejemplito que puede ayudarnos a ilustrar lo del dominio propio. Uno comió y ya está lleno y le sirven tremendo postre. Y uno ya está lleno, uno sabe que uno no necesita más. Es más, yo me lo como y quedo mal, yo me enfermo. Y yo estoy mirando ese postre y el agua se me hace, y la boca se me hace agua. Y lo miro y no me contengo y me lo como. Uy, qué postre tan delicioso. Y me demoro 2 horas quejándome del estómago por haberme comido ese postre. ¿Eso cómo se llama? Falta de dominio propio. Ricardo, ya sabes que estás lleno, no lo necesitas. ¿Para qué te comes eso? Vas a quedar mal. Y si lo hago de noche, el malestar se me alarga durante la noche.
y no duermo bien. Pues si ya sabías que estabas bien, ¿para qué te lo comiste? Y ese es un pequeño ejemplo. De ahí en adelante, todo lo que quieran, todo lo que tiene que ver con adicciones, todo lo que tiene que ver con vicios, con malas prácticas, con dejarse llevar por el mal carácter, todo eso es falta de dominio propio, falta de templanza. Pero una persona que está reavivada tiene templanza. Maneja su vida, no la vida se la maneja él. Quien tiene el Espíritu Santo, quien ha sido reavivado por el Espíritu Santo, producirá este fruto en su vida. Pregunta para cada uno se la responderá delante de Dios. ¿Estás en el primer grupo o estás en el segundo grupo? ¿Estás en el primer grupo, el de los zombies? Muertos en vida. Se mueven, caminan, se pasean por la iglesia, pero están muertos. ¿Por qué? Porque practican todas esas cosas. O varias de esas, puede que no todas, pero varias de esas. O eres del segundo grupo. Una persona que ha sido reavivada por el Señor y que con responsabilidad se comporta como los del segundo grupo, dando fruto. Es que el que está vivo se le nota, y el que está muerto también. Si tú no estás reavivado y muestras varias de esas conductas, ora al Señor en arrepentimiento. Pídele que te perdone de todos esos pecados y pídele que por favor te vuelva a la vida. Por favor, Señor, vuelve a nosotros y danos vida de nuevo. Que yo no sea un zombie, no quiero ser un zombie en la iglesia. Señor, ese es nuestro deseo. Ese es el llamado que tú nos estás haciendo a través de este lema y que está en tu palabra. Queremos ser una iglesia de gente reavivada, no de unos zombies, de unos muertos vivientes que caminan, pero están muertos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No se vayan todavía, voy a pedirle el favor a Juan Carlos que pase aquí, por favor.